comenzaron a ser agresiones sexuales más fuertes, hasta derivar en violaciones. Yo ya no aguantaba más. Estamos hablando de 10 años. Sí. A mí me ocurrió en el entorno familiar. Fue una persona de mi entorno cercano, se daba en la casa de mis abuelos. ¿Quién se va a imaginar que eso puede estar pasando en la habitación de al lado? Con una niña que se lleva bien con esa persona. Yo era incapaz de gritar. La voz no me salía del cuerpo. Nadie vio nada, nunca, ni sospecharon. En alguna de esas violaciones yo me disociaba. Yo a lo mejor me veía en una playa. Volvía cuando escuchaba clac, clac, la llave, abría la puerta y ahí ya volvía yo. ¿Y en qué momento te diste cuenta que algo no estaba bien? Jugaba mucho con el chantaje. Como digas algo, le voy a decir a todo el mundo que esto lo has provocado tú, que tú eres la que me busca, que estás enamorada de mí, que estás loca. Que yo ya con 19 años digo, hasta aquí hemos llegado y tengo un intento de suicidio. Y cojo todas las lesatinas y todas las cosas que tenía en mi casa y me los tomo. Solo veía la tranquilidad muerta. Yo en vida no veía tranquilidad. Veía como que le hacía menos daño a mi familia quitándome de en medio que hablando. ¿Y qué hiciste para seguir adelante? Los agresores sexuales les da igual 8,80. Sienten una impunidad de que no les van a pillar. Se dice que 1 de cada 5 niños sufrirá abuso sexual en la infancia. Digo, teniendo es el miedo a que a mis hijos les pase. Yo tengo un miedo extremo. Y entonces hemos hablado ahora mismo de cómo actuar, pero ¿se puede prevenir? Muy buenas, bienvenidos, bienvenida a Hora Me Entero. Gracias por estar ahí. Y hoy vamos a hablar de lo que pasa cuando el abuso no termina cuando se acaba, de lo que significa vivir con silencio, culpa y miedo durante años, y de lo difícil que es atreverse a decirlo en voz alta. Nuestra invitada no solo lo ha vivido, también ha decidido convertir su historia en una forma de ayudar a otras personas. Hoy está con nosotros Candela. Candela, gracias por estar aquí en Ahora Me Entero. Gracias a vosotros por invitarme, porque la verdad que es un tema súper tabú y a mí me encanta darle voz a esto, para que la gente sepa qué es lo que ocurre realmente en la vida, básicamente. Así es, está en nuestro día a día. De hecho, cada vez por fin parece que se está hablando un poco más y empiezan a dar algunos datos. De hecho, Sí. eres abogada. Sí. Penalista. Sí. Y no solo vamos a hablar desde tu testimonio en primera persona, sino todos esos procesos que sufren las víctimas después. Total. Bueno, para poner en contexto a todo aquel que nos esté escuchando, ¿qué te ocurrió? Pues mira, yo era una niña súper ingenua, súper buena, una niña muy divertida, muy graciosa, era como muy alegre. ¿Qué pasa? Que a los 9 años, yo digo a los 9 años porque es la edad en la que yo más o menos lo sitúo. Claro. ¿Vale? Porque realmente no sé si fue exactamente los 9, los 8, los 7, es que no lo sé. Esto nunca lo he dicho así, pero es que es real. Sí, sí. Cada una, cuando hace su proceso, con el tiempo se va acordando de cosas y claro, tú lo vas situando en contextos. Por ejemplo, cuando hice la comunión. Es verdad. ¿Sabes? Sí, en sí, momentos así más específicos, cuando tú dices, pues aquí ya me está ocurriendo, ¿sabes? Entonces yo más o menos digo los 9 porque es la edad que yo más, o sea, como que creo que tengo mi primer recuerdo. Todo empieza de una manera muy sutil. Todo empieza con un juego, todo empieza de una manera, diría yo, que incluso divertida, voy a decir. La verdad que cuando a mí me empezó a ocurrir era de noche, ¿vale? Yo voy a hablar abiertamente. Sí, puedes hablar abiertamente. Lo mío empezó con tocamiento, ¿vale? Pero sí que es cierto que no era doloroso. Todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio tú dices, ¿qué me está ocurriendo? Pero no sabes identificar qué es lo que te está ocurriendo, ¿vale? A mí personalmente me ocurrió en el entorno familiar. Fue una persona de mi entorno cercano, ¿vale? Era un poco más mayor que yo, tenía unos años mayor que yo, tenía unos años más que yo. ¿Y qué pasa? Pues que esa persona se llevaba muy bien conmigo. Entonces, claro, cuando empezó a ocurrir eso, primero yo me hacía lo dormida, ¿vale? Porque yo me quedaba bloqueada, ¿vale? Entonces no era malo del todo porque yo decía, no sé qué me está pasando. Sinceramente, y esto lo he hablado en mi grupo de ayuda, es muy doloroso enfrentarte cuando eres adulto al niño. Recuerdo al niño que no se negó, ¿vale? Yo al principio yo no me negué, yo me quedaba bloqueada.
¿Y qué pasa? Que te voy a decir una cosa, y esto lo he hablado simplemente en mis grupos de ayuda, o sea, yo esto nunca lo he hablado abiertamente, pero a ti cuando te toca una zona erógena, tu cuerpo reacciona. Y si no hay dolor, tu cuerpo reacciona y te estimula. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que tú cuando eres adulto te sientes incluso culpable porque tu cuerpo reaccionara. Ya ves. Y esto nos pasa a la mayoría de las personas, de las supervivientes, que ahora hablaré de eso, que lo hemos vivido. Que si tú en un momento tuviste placer, sentiste placer, es mucho más doloroso enfrentarte a ello porque te sientes súper culpable de cómo pude sentir placer con algo tan Sí. asqueroso. ¿Vale? Pues claro, yo tenía 9 años. O sea... Bueno, pues yo al principio es verdad que me quedaba bloqueada. Yo me hacía la dormida. Mi mecanismo de defensa era hacerme la dormida. ¿Qué pasa? Que paulatinamente, con el tiempo, comenzaron a ser agresiones sexuales más fuertes, hasta derivar en violaciones. Wow. En ese tiempo, desde que fueron tocamientos hasta que llegan a las violaciones, claro, yo ya empiezo como a reaccionar. Claro. Y cuando él venía, ¿vale? Yo me apartaba, me intentaba quitar, incluso a veces le arañaba, pero la voz no me salía del cuerpo. O sea, yo he tenido que hacer mucho ejercicio de adulta para poder gritar, porque yo era incapaz de gritar. O sea, incapaz, te digo que yo había una situación de mucho riesgo, de que hubiera un incendio, de que me he visto en ciertas situaciones y yo no he sido capaz de gritar. Claro, porque estabas como acostumbrada a que tuvieras situaciones muy heavy y tuvieras que guardar silencio, ¿no? Total. Buah. O sea, es que además mi cuerpo reaccionaba así. Sí. Reaccionaba bloqueándose. La voz no me salía del cuerpo. Entonces, claro, en este proceso de no reaccionar claro, yo ya empiezo a rebelarme. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que digo, ya no me voy a rebelar más. Él era mucho más corpulento que yo, mucho más... O sea, era más mayor que yo, no mucho, ¿eh? Era unos años mayor que yo. Uh-huh. Era más mayor que yo. Y luego jugaba mucho con el chantaje. Como digas algo, le voy a decir a todo el mundo que esto lo has provocado tú, que tú eres la que me busca, que estás enamorada de mí, que estás loca, que todo ese tipo de cosas. Maltrato a tope. ¿Qué pasa? Que yo también crecí en una familia, mis padres estaban separados, ¿vale? Y yo me he criado siempre con mi padre. Y la familia de mi padre, que ahí fue donde ocurrieron los abusos, era una familia, bueno, sobre todo mi abuelo, que era como el patriarca de la familia, por así decirlo, Uh-huh. era una persona hiper mega machista. Entonces, yo recuerdo escuchar comentarios desde pequeña de tipo que salía una violación en una noticia y yo decir, escuchaba, pues se la habrá buscado, ella se lo merece. No, porque eso sería porque llevaba la falda muy corta. Esos Iba comentarios. provocando, ¿no? Lo típico que Claro, se dice. y yo recuerdo que hasta yo misma llegué a decirlo, Ya. ¿sabes? Yo misma lo reproducía. Y yo decía, ¿cómo yo voy a decir esto si todo el mundo va a pensar que soy yo la culpable de todo esto? Entonces, un poco eso es como pasó y el contexto un poco de cómo se dieron esas agresiones. Se daba en la casa de mis abuelos, la verdad. Es una casa muy grande, con muchas habitaciones, es una familia grande y claro, ¿quién se va a dar cuenta de...? ¿Quién se va a imaginar que eso puede estar pasando en la habitación de al lado? Con dos personas que además se llevan bien, con una niña que se lleva bien con esa persona. Y entonces nadie vio nada, nunca. Ni sospecharon. Eso era lo que yo creía. Eso era lo que yo creía. Yo, mira, me pasó eso a los, bueno, ya te digo, a los 19 años más o menos. Yo ya no aguantaba más. Las agresiones, yo ya no podía más. Estamos hablando de 10 años. Sí, Y cada vez la cosa iba más. sí, claro. O sea, eso eran agresiones sexuales. Y esta persona tenía pareja y le daba igual que hubiera gente en la casa. O sea, yo ya que me dedico a esto, los agresores sexuales les da igual 8,80. O sea, sienten una impunidad de que no les van a pillar. O sea, yo te digo que en el cuarto al lado están violando a la nieta. El abuelo está violando a la nieta en el cuarto al lado.
Y es impresionante, porque la familia encima se pone en contra porque dice, eso es imposible que pase. ¿Cómo va a estar violando a la nieta en el cuarto al lado? Así es, así es. Y era lo que pasaba. Sí. O sea, no era mi abuelo, pero... Sí, ya, pero pasaba con un familiar cercano. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿por qué después te diste cuenta que creías que eso pasaba pero no pasaba? Mira, te cuento. Claro, yo de ser esa niña risueña paso a ser una niña que comienza a llamar mucho la atención, que empieza a tener conducta sexualizada, muy rebelde. O sea, yo me acuerdo que tenía 11 o 12 años y yo era súper rebelde. Es más, yo me acuerdo de ir, que todas mis amigas iban vestidas con ropa tal y yo me quería poner minifalda, con las botas así. Y yo era muy pequeña. O sea, yo a veces recuerdo esa sexualidad que yo tenía anticipada, que a mí, o sea, que no me correspondía, no correspondía con la edad que yo tenía, no correspondía esa sexualidad con la niña que yo era. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo empiezo a tener una serie de conductas claro, que llaman la atención. Pero en ese momento, y es verdad que antes no se tiene la misma conciencia que ahora, Claro. pues mi padre, que era ese momento en el que la persona que yo vivía, pues ya está, decía, tengo una adolescente rebelde, no le daba más importancia. Volvemos a lo mismo, como no se hablaba tanto de hecho que podía pasar en un entorno familiar, ¿quién se iba a pensar, tu padre en ese caso, que eso estaba pasando? Y Es todo lo decir, contrario. es que claro. Y si pasaba, se lo inventaba ella, ¿eh? Claro, claro. O sea, la idea que yo escuchaba todo el rato en mi familia era, eso lo ha inventado ella. Constantemente. ¿Y en qué momento te diste cuenta que algo no estaba bien? Pues no sé exactamente cuándo me empecé a dar cuenta, pero sí fue antes incluso de que él me llegara a hacer daño, que yo ya sabía que a mí me producía incomodidad. O sea, yo sabía que eso no estaba bien, ¿vale? O sea, yo te puedo decir, las 2 o 3 primeras veces que pasaron o algo así, yo no entendía lo que pasaba, pero a la cuarta ya mi cuerpo empezó a reaccionar y yo no quería. Y eso no me gustaba. Entonces yo decía, esto no está bien, pero ¿cómo voy a decir yo nada? ¿Qué pasa? Que, ya te digo, desde que yo pues tengo 9 hasta toda mi adolescencia, empecé a tener comportamientos que eran muy característicos, de que yo ahora miro para atrás y digo, si es que se veía perfectamente, pero claro, yo lo veo yo a lo mejor que estoy formada en esto, que a lo mejor tengo más conciencia, pero entiendo que pues, mi padre no se diera cuenta, pero por ejemplo, yo de ser una niña que estudiaba, pues de repente el rendimiento académico fue así. O sea, yo, vamos, me quedaban 7, nunca repetí porque yo luego era muy lista y es verdad que las aprobaba todas en junio, pero yo pasaba del tema, no tenía motivación ninguna, yo solo quería salir, entrar, incluso exponerme a situaciones de riesgo. O sea, yo veía movidas, peleas y a mí me gustaba ir. O sea, a mí te voy a decir que me ponía el riesgo. Me ponía a exponerme al riesgo. Era lo que yo estaba aprendiendo. La euforia, esas sensaciones tan fuertes que me generaban en mi cerebro, era lo que al final yo inconscientemente buscaba. Claro, yo no era consciente, pero beber mucho alcohol, y ya poco a poco empezó a ir a autolesiones. Tipo, yo me pegaba cabezazo en la cabeza, Juanje, que yo no sé cómo no me abría la cabeza. ¿Porque no podías gestionar la situación? Claro, yo no sabía cómo. Yo no sabía, no se lo quería contar a nadie porque me moría de la vergüenza. Claro, la vergüenza estaba en mi campo porque esa persona se había encargado de poner la vergüenza en mi campo, o sea, en mi terreno. La culpa, el miedo, todas esas emociones, él se encargó de ponerla en mi mochilita. Entonces, claro, yo no sabía cómo gestionar todas esas emociones. Yo lo único que sabía era que mi familia era una familia unida, era una familia conocida. Típico. En Marbella. Era una familia pues, que tiene poder, por así decirlo. Entonces, yo, ¿cómo iba a decir nada de eso? ¡Qué vergüenza! ¿Sabes? Entonces, claro, yo cómo lo gestionaba todo ese dolor para adentro. Rabia para adentro, rabia para afuera, porque yo, ya te digo, me peleaba, bueno, yo gritaba, ya te digo, cuando no me cortaba,
vomitaba, o sea... Es decir, por un lado te pasaban cosas que no entendías el por qué, como esos vómitos, pero después la autolesión entiendo que era como... Parecía que la única salida que tú tenías. Sí. No, los vómitos me los generaba Ah, yo. que te lo generabas tú. Yo todo, o sea, era un proceso de autodestrucción De no puedo más. increíble. Tú en ese momento, sobre todo cuando eres adolescente, que tienes las emociones a flor de piel y todas las hormonas y todo eso, tú no eres consciente de que tu verdadero problema es ese, porque yo no era consciente de que mi verdadero problema era ese. O sea, yo eso lo veía como sí, como que algo que me ocurría muy malo, pero yo no identificaba que todo eso que me estaba pasando era por las agresiones sexuales. O sea, yo echaba balones fuera Claro. y todo eso, y yo, ya te digo, Puede ser porque lo habías normalizado, ¿no? sí, Como esto forma parte de mi vida y esto es lo que hay. Está pasando Sí. porque tiene que pasar. Incluso a lo mejor la mente pensando de que eso era normal y que no tenías que... sí, y yo me lo merecía, ¿eh? Y que yo me lo merecía, porque yo era una guarra. Eso decía. Yo a mí misma. Ah, tú, a ti misma. Sí, porque claro, tú piensas que de los 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, escuchando, Ya. tú te lo mereces, tú me has buscado, tú tal, aunque yo me negara, ¿eh? Me tapaba la boca y era lo que había. Y esto lo estás buscando tú me estás provocando y tú, todo eso. Y al día siguiente, como si nada. O sea, tú imagínate cómo yo tenía la cabeza, o sea, tú imagínate mi cerebro ya a qué nivel estaba, que yo incluso empecé a idealizarlo. Y de hecho se llama idealización delirante. Es un mecanismo de defensa que es brutal. O sea, como el que se enamora de su secuestrador. ¿El síndrome de Estocolmo? Sí, creo que sí. Creo que sí. No era enamoramiento, Sí. o sea, no, pero era pues idealizarlo, como si fuera... Y era el mecanismo que yo tenía para decir, encima, tengo que estar agradecida a lo que me está pasando. ¿Qué pasa? Que, claro, yo ya 16, 17, 18 empiezo a salir de casa, me voy a estudiar fuera, empiezo a ver otra vida, empiezo a investigar un poco y me doy cuenta de que estoy enferma. O sea, ¿cómo te explico? Que yo lo que tengo es un trastornazo horroroso. Yo no lo identificaba de esa manera. Yo sabía, empecé a identificar que yo estaba mal por eso que me estaba pasando, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya con 19 años, pues digo, hasta aquí hemos llegado y tengo un intento de suicidio. Y cojo todas las lesatinas y todas las cosas que tenía en mi casa, en mi piso de estudiante, y me los tomo. Y yo lo que quería era acabar con todo. O sea, yo pensaba en acabar con absolutamente todo, pero a ver cómo lo explico, porque parece como que cuando tú tienes un intento de suicidio, eres egoísta. Esto es un temazo, ¿eh? Parece que eres egoísta y lo único que quieres es estar tranquila. No puedes más. Yo solo veía la tranquilidad muerta. Yo en vida no veía tranquilidad. Claro, era tu única salida, es lo único que veías, Sí. porque tú estabas en silencio, que al final, que es lo que siempre decimos, que ha habido aquí muchos testimonios, que no es la salida ni muchísimo menos, y queremos dejarlo claro, que hay otras opciones. Pero, y además este podcast sirve para eso, por si en algún momento, algún casual, algunas personas de los que nos están escuchando están pensando esa salida, sí, no es la salida, hay más. Y Exacto. nosotros siempre nos abrimos a que cualquier persona que tenga esa idea nos escriba incluso en nuestro correo y si podemos ayudarlo, pues lo ayudamos. Pero en ese momento hay personas que solo ven esa, ¿verdad? Sí. Es que no eres capaz de pensar en nada. Incluso yo veía como más fácil, o sea, veía como que le hacía menos daño a mi familia quitándome de en medio que hablando. Entonces dije, ¿para qué le voy a amargar la vida? Yeah. Yo era o hablaba, yo era o lo contaba o me moría. Entonces, pues tiré por esa vía. Después de esto, claro, yo empiezo un proceso psicológico. Yo en ningún momento lo cuento porque a mí, en ese momento yo con 19 años, pues mi padre me lleva al psicólogo, evidentemente. Empiezo ahí como una terapia con una amiga de la familia, en plan una psicóloga amiga de la familia, y digo, aquí no voy a contar nada. Porque, perdona, tú en ese momento seguías sin ver que había un abuso. O ya ahí empezaste a darte cuenta de algo. Ahí ya sí. Sí. Vale. Yo ya era... O sea, es que ahí no era un abuso, es que eran violaciones. Sí, bueno, claro, por supuesto.
Entonces, claro, yo ya sabía. Es que digo, lo mismo al empezar la terapia con alguien o lo que se te hizo ver esa situación, incluso tú no la veías antes, Yo ya pero la sabía. tú ya la Sí, sabías, ¿no? yo la sabía de mucho antes. Lo que pasa es que es verdad que uno lo normaliza, Ya. lo intenta... es más, el cerebro, para no sufrir, tiene muchos mecanismos de defensa. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando a mí, en alguna de esas violaciones, yo me iba y yo me disociaba. Entonces, yo a lo mejor me veía en una playa, con mi hermano andando por la playa, y ya volvía cuando escuchaba clac, clac, la llave, abría la puerta y ahí ya volvía yo. Sí. Y entonces, ¿en qué momento te diste cuenta de que estabas siendo víctima de, en este caso, de violaciones por parte de esa persona? Yo empecé a darme cuenta, como te he comentado antes, pues tercera, cuarta vez que me pasa eso, Ajá. que mi cuerpo ya reaccionaba de manera negativa. Lo que Claro. pasa es que era muy pequeña Por eso. en ese entonces. Entonces yo ya, como ya te digo, van muchas emociones que acompañan al silencio, la culpa, la vergüenza, el miedo. Entonces tú entras como en un círculo autodestructivo que no puedes salir. Claro. Y ya te digo, es mucho más fácil callarte en ese momento que hablar. Claro, por eso cuando te sentaste con esa psicóloga, en este caso vino otra amiga de la familia, que sentías más miedo, culpa. Mira, yo ahí sentía que mi vida no valía una mierda. Y que a mí me daba igual que fuera esa psicóloga como si fuera cualquiera, que yo no iba a contar nada. En ese momento yo pensé, me han traído aquí obligada. O sea, yo no voy a contar nada. Lo que voy a hacer es callar. Bueno, si encuentro el momento, se lo cuento a mi padre, pero no sabía cómo, no sabía cómo gestionarlo. Entonces yo estaba ahí como que no sabía qué hacer. Y me dije a mí misma, tienes que intentar superar esto que te está pasando. ¿Cómo lo haces? Pues exponte a la situación y dile que no. Y si pasa algo, grita. Y ahí todo el mundo lo va a saber. Y lo hice. Lo hiciste. Y me puse. Y vino, ¿eh? Y estaba su pareja en la casa y todo. Y había gente. Y lo vieron. Y a él le dio igual. No, no, no. Ah, Tú piensas que esto claro, pasaba claro, sí. a hora de madrugada, que nadie... Pues yo recuerdo que él vino. Era la casa de un familiar nuestro. Recuerdo que era alta hora de la noche y yo estaba despierta. Yo sabía que él iba a venir, porque no, era muy raro que eso no ocurriera, ¿me entiendes? Entonces yo me expuse y él vino. Y cuando vino le dije, como te atrevas a tocarme, como te atrevas, te juro por Dios que grito y todo el mundo va a saber quién eres. Y se fue. Y esa fue la última vez que pasó. Joder. Pero ahí no acaba todo. 1 o 2 semanas después de que pasara eso, porque los tiempos no los tengo como muy... me acuerdo que estábamos en casa de alguien de nuestra familia, es que me acuerdo perfectamente. Yo iba con 2 amigas mías y fui a probarme un vestido de flamenca para la feria. Uh-huh. Y nada, y él estaba allí. Y sin mediar palabra, porque él no me dio palabra, vino para mí y me dio una paliza. Pero de los pelos, puñetazos. Bueno, allí la gente que había de mi familia y mi amiga decían, ¿esto a qué viene? ¿Esto a qué viene? Yo sí. ¿Y qué hizo mi familia? Aquí no ha pasado nada. Es que, claro, es que él tiene esos puntos que le dan, porque él como que tiene puntos así que le dan así de vez en cuando, entonces, pues ya está, soy familia, tenéis que perdonaros. Claro, yo ahí, el miedo se apoderó de mí y me dijo, Candela, si no has dicho nada y te ha pegado esta paliza, Imagínate, ¿no? imagínate si tú cuentas cualquier cosa. Este te mata. Así que yo decidí callarme y de hecho fue tal el bloqueo que yo sentí después de eso que yo, como que todos los recuerdos que yo tenía en ese momento se me bloquearon. Es que se me bloquearon. O sea, yo estuve desde los 19 hasta los 26 años con todos los recuerdos bloqueados. O sea, alguna vez veía una película y me venía algo, pero yo misma los enterraba. Me acuerdo que vi una película de Sara, la de los hombres de Paco, Sí. pues que va de que el padre la abusa. Uh-huh. Y vamos... y yo, claro, vi esa película y a mí me vinieron, me venían Claro. los recuerdos. Y yo decía, no, esto lo guardas. Esto no ha pasado y esto ya no.
Y entonces, en ese caso, la psicóloga que comentabas antes no sirvió para ayudarte a dar ningún paso. Yo fui 2 meses y yo no fui más. Porque yo no tenía intención de nada. Tú cuando vas a un Claro, psicólogo tienes que querer tener- sanarte. Sí. Entonces, cuando lo revelé fue cuando, bueno, con 26 años yo tuve a mi primera hija y me acuerdo que estábamos en una reunión familiar. Tú piensas que de los 19 a los 26 toda mi vida yo había hecho como que no pasaba nada. Claro. O sea, yo me llevaba bien con esa persona, todo. O sea, yo había perdonado todo, ¿vale? Entonces, toda mi familia jiji, jaja, fiestas por aquí, fiestas por allá, todo genial. ¿Qué pasa? Que yo tengo a mi niña, estamos en una comida familiar y él la coge en brazos. Claro. Y de repente me entró una ansiedad que yo pensaba que me moría. Pero Juanji, yo no me acordaba. Yo decía, ¿qué me está pasando? O sea, yo le quité a la niña de los brazos, me acuerdo, y le dije al que era entonces mi pareja, digo, me quiero ir. Y nada, y empecé con días, o sea, tenía algo mucha ansiedad, empecé a sentirme mal, muy triste. Bueno, fui a una psicóloga, me dijo que yo lo que tenía era depresión postparto o algo así. Yo no me identificaba con eso porque yo estaba feliz con mi niña y con todas las tareas y con toda mi vida en general, pero yo sabía que había algo que me había pasado, que me había conectado con algo que a mí me hacía daño. Y ya después de pasar por varios diagnósticos surrealistas, porque es que eran surrealistas, porque a mí antes de saber lo que me pasaba ya me diagnosticaban cualquier cosa, porque la sobrediagnosticación, como se diga, eso es la orden del día, ¿no? Entonces yo llego a una psicóloga que me habían recomendado un montón, ya desesperada, y después de varias sesiones contándole y tal, ella me pregunta directamente y me dice, Candela, ¿tú has sufrido abuso de pequeña? Y yo me bloqueo en plan el corazón pom, pom, pom y dije, sí, pero yo ya lo he perdonado. Y me dijo ella, cuando estés preparada lo trataremos. Y así fue. Y empecé pues a trabajar con eso y a ver cómo yo era capaz de hablarlo y de poner esas palabras en mi boca de he sufrido abuso, porque parece como que si no lo hablas no existe, ¿no? Es como una idea, si tú no la hablas no la materializas, es imposible. Pues eso era igual. Entonces, claro, me costó muchísimo, o sea, me costaron meses para yo poder hablarlo. ¿Y cómo le explicarías tú a la audiencia del por qué las víctimas tardan tantos años en contarlo? Pues mira, hay varios motivos. El principal es las emociones que te acompañan. Lo que te he dicho antes, la culpa, la vergüenza, el miedo, el romper la familia. Que tú piensas que si habla para romper la familia. Que sí, que efectivamente pasa. O sea, te digo, seguramente vayas a romper la familia porque va a haber una parte de la familia que se va a posicionar de parte de él te voy a decir una cosa, no porque no te crean, ¿eh? Por la vergüenza que supone que alguien de tu familia haya sufrido eso y que la gente se entere. Entonces es mejor decir que puede ser mentira. Sí. O sea, yo te digo que yo cuando lo conté, yo creo que la mayoría de mi familia me creyó. Pero era más fácil negarlo y taparlo y aquí no ha pasado nada, ¿sabes? Y entonces es que ahí es donde genera debate la sociedad. Cuando viene una víctima después de años a denunciar y dice, pero sí, claro, después de años, ¿no? Y ahora tú con este contexto que estás explicando podemos entender un poco mejor el porqué, ¿no? Porque Claro. te acompaña el miedo, la culpa, eso se romperá la familia o no. Incluso dudas hasta de si realmente ha sido algo malo, que es lo que tú decías, lo Sí. llegaste a normalizar, ¿no? Sí. Y luego es que hay mucha falta de... O sea, no tenemos herramientas. O sea, yo no tenía herramientas ninguna, ¿sabes? Para gestionar lo que me estaba pasando. Yo incluso... A mí me obligaban de pequeña a darle un beso a no sé quién, darle un beso a no sé cuánto. Yo la autonomía de mi cuerpo tampoco es que la tuviera, ¿sabes? Yeah. Entonces hay muchos factores que una no sabe hasta qué punto eso es tan grave o eso va a romper la familia o eso es complicado, la verdad. Entonces, bueno, yo cuando ya reúno el valor para contarlo, ¿vale? Recuerdo pues primero que, bueno, senté a algunos familiares míos,
Mi padre se quedó en shock completamente porque... ya te digo, hubo parte de mi familia que me creyó 100% y otra que se posicionó de parte de él, ¿vale? Yo tuve que escuchar cosas muy duras. Ya. Mi abuelo, por ejemplo, en ese momento, pues él estaba enfermo y yo no se lo hubiera contado si fuera yo, pero ellos fueron con el cuento a mi abuelo. O sea, esta persona fue con el cuento a decirle que yo me había inventado eso y todo eso. Y yo recibí una llamada de mi abuelo diciéndome, eres una puta y eres una guarra. Y eres tú la que la que lo has buscado a él. Zorra de mierda. O sea, me dijo de todo. Claro, yo estaba rota. O sea, yo estaba rotísima que decía, ¿para qué has hablado, tonta? ¿Para qué hablas? Y una vez que yo lo hablo, a las 2 semanas, recuerdo que mi hermano me dijo, y esta es la parte con la que seguramente me vaya a emocionar porque para mí esto es lo más duro que yo he vivido de mi historia. Fíjate. O sea, más que lo que me ha pasado a mí. Recuerdo que mi hermano me dijo, tengo que hablar contigo, pero no puede ser en tu casa, tiene que ser fuera de tu casa. Y mi hermano tenía en ese momento una novia y yo lo sabía. Había algo que me decía, a él también le ha pasado. Y me acuerdo que le escribí a la novia y le dije, dime que no le ha pasado lo mismo que a mí, porque es que yo yo respondo de lo mío, pero de mi hermano no respondo. Y efectivamente, me acuerdo que fuimos a comer al McDonald's y cuando salimos me dijo, Candela, a mí también me lo hizo. Y le dije, ¿qué te hizo? Y me dijo, pues lo peor que te pasó a ti. Le dije, ¿te violó? Y me dijo, sí, durante años. O sea, fueron como, la verdad es que no sé, unos cuantos años. Y mi hermano se bloqueaba y me contaba que él se levantaba con los calzoncillos manchados, muy chiquitos. Y yo, si me arrepiento de algo, a lo mejor de no haberlo buscado y haberle hecho algo. Porque eso yo puedo perdonar muchas cosas por mí misma y todo, pero que tú le hayas destrozado la vida no a una persona, ya a dos. Y a mi hermano, que para mí mi hermano es lo que yo más quiero en el mundo. Además nos llevamos 14 meses, somos uña y carne. Eso nunca lo voy a perdonar. Y creo que eres un puto monstruo, lo siento. ¿Y qué pasó a partir de ahí, de que tu hermano te lo contó? Pues mira, mi hermano, yo le pregunté a él, le dije que el que necesitaba, porque claro, él ahora empezó como un proceso y la verdad que para los dos fue devastador. O sea, sobre todo, yo creo que más para mí porque yo soy una persona que lo habla todo. Mi hermano se lo traga y a él a lo mejor le ha costado mucho más este proceso. A mí mi proceso ha sido más rápido porque yo he hablado mucho y he hecho mucha terapia y muchas cosas. A mi hermano a lo mejor le ha costado más soltarse y reconocer que eso le ha pasado, sobre todo con un chico, ¿sabes? Es como mucho más vergonzoso, Sí. con perdón. Sí. Para él. Por desgracia, la sociedad... Para él la vergüenza le tenía que dar, la vergüenza le tiene que dar al todavía. monstruo ese, no a mi hermano, pero te quiero decir. Entonces, nada, yo le pregunté a mi hermano y mi hermano me dijo, pues, Candela, no sabemos a cuánta gente se le habrá hecho más, no sabemos si habrá alguna denuncia, nosotros tenemos que denunciar. Simplemente para poner nuestro granito de arena y ver qué es lo que pasa y que por lo menos esto quede constancia de algo. Claro. Porque mi hermano es profe, por ejemplo, yo ya tenía una niña y decíamos que no sabemos a cuánta gente se le habrá hecho y si puede volver a hacerlo y si él sigue haciéndolo. Porque él tenía una impunidad. Increíble. Que él, o sea, lo contábamos mi hermano y yo y él decía, eso, ella está zumbada, tiene problemas psiquiátricos, pero es que encima le ha comido la cabeza al hermano para que él también diga que a él también le ha pasado. Buah. ¿Vale? Y bueno, pues ya te digo, nosotros pusimos la denuncia y ahí comenzó también uno de los procesos más difíciles de mi vida, porque el sistema judicial es muy duro, es muy duro. O sea, ahora hablaremos de ese sistema, de los cambios que además lo vives desde dentro, qué se puede hacer, ¿no?, para cambiar todo eso. Pero en ese momento, tú que
venías de todo lo que había pasado, que acababas prácticamente de aceptar eso que estaba ocurriendo, lo revelas, te enteras de lo de tu hermano, te vienes abajo. Yo perdí como 16 kilos, o sea, yo me quedé, que era un ente, vamos. Yo no comía, yo, bueno, me tuve que medicar, yo iba al psicólogo, al psiquiatra, o sea, estuve de baja porque es que no, o sea, yo me sentía como si fuera incapaz completamente de hacer cualquier cosa normal de la vida diaria. Te quiero decir, o Sí, sea, sí. yo tenía a mi niña pequeña con la que, o sea, que yo había cuidado perfectamente y es que yo necesitaba que viniera mi madre a ayudarme, que viniera mi padre, que viniera mi tía a cuidar a mi niña, a estar conmigo, a hacerme la comida, o sea, cosas que tú dices, ¿cómo? Pues que yo era un trapo, con perdón, es que yo estaba tan triste, estaba tan devastada, todos los recuerdos me venían, todo el dolor, empecé a sentir rabia. O sea, se me revolvió todo. O sea, la vida me dio una vuelta completamente. ¿Y qué hiciste para seguir adelante? Pues mira, a mí me pilló en la pandemia. Oh, encima. Madre mía. Sí. Entonces, claro, había gente que me decía, bueno, Candela, ya lo has sacado, ya tal. Y yo decía, ya, pero es que, aunque tú me digas que tú me entiendes, tú no entiendes lo que yo estoy viviendo. O sea, yo me alegro de que tú empatices conmigo, pero tú no entiendes lo que yo estoy viviendo. Y la rabia y lo incapaz que me siento de hacer cualquier cosa y el dolor que siento por dentro de no parar de llorar, de que no podía ni andar. O sea, es que era una sensación tan mala. Entonces, yo creé una página en Instagram que se llama SomosTuVoz.ayuda para encontrar a personas que lo hubieran sufrido, empecé como para hablar con gente que lo hubiera sufrido y entender un poco qué era lo que me estaba ocurriendo. Porque afecta a la autoestima todo esto, evidentemente. Por supuesto. O sea, yo he tenido que hacer un trabajazo de autoestima para estar donde estoy de años. De años. Y el tener personas que le han pasado lo mismo, que te entienden, es como, volvemos en tu propia autoestima, al final somos seres gregarios, Sí. Necesitamos la validación muchas veces del grupo, Total. ¿no? Entonces, encontrar esas personas te hacen ver y decir, guau, no estoy loca, como me han hecho ver, ¿no? Sí. Esto pasa, esto Sí. sucede, han tenido reacciones similares, ¿no? Sí. ¿Y sabes qué pasa? Que creo que algo muy, muy importante, Juanje, es que cuando tú lo cuentes, se te crea. Te crean, no te cuestionen nada, no te hagan preguntas, porque yo pasé un periodo muy malo en el que mi familia desde el desconocimiento me hacía muchas preguntas, pero había penetración, pero te violaba, pero te hacía daño, pero tú te negabas, pero no. Esas preguntas no. O sea, yo te estoy contando, me estoy abriendo un canal, lo que puedo abrirme, pues acéptalo y cuando yo pueda o quiera o me dé a mí la gana o sea capaz, yo te contaré lo que yo pueda, pero creo que también los detalles no son necesarios. Totalmente. Lo necesario es que yo te estoy diciendo que a mí alguien me ha agredido sexualmente durante años y apartarla de mí. Fin. Ya está. O sea, que una persona tenga o sea, cuando cuenta eso, tenga ese recibimiento y que la crean y que la apoyen, eso es, en la sanación, no sé qué porcentaje decirte, pero un porcentaje alto, ¿eh? A mí me ayuda muchísimo. Pero yo también veo en mi día a día y en la página me he encontrado con mucha gente que no tiene la suerte que yo he tenido de que no tienen a nadie, que le dan completamente la espalda y que la dejan en la calle y que mil cosas. O que a lo mejor no tienen la misma sanación porque a lo mejor, imagínate, es su hermano el que le hace eso y sus padres pues deciden que pues seguir teniendo contacto con él y hacer vida normal. Claro. Entonces no, a ti, perdona que te diga, tú has hecho esto y tú te vas y tú coges tu cosita y te vas. Y a mi hija no te acercas más. Y ya está. Y debería ser así. No que a las víctimas es la que el foco se pone en nosotros, no en ellos. ¿Y hubo una parte de la familia que sí te creyó y reaccionó bien? Sí. Afortunadamente, ¿no? La familia de mi madre me creyó toda. La de mi padre me creyó, o sea, 100%. Y luego, pues, una parte dijo que me creía. Estuvieron en mi lado todo el proceso y ahora, con perdón, pero vas a alucinar. Porque las traiciones familiares es toda para escribir
un Sí, libro sí. que no voy a enrollar mucho, pero Sí. vas a alucinar. La parte de mi familia que me creyó, ¿vale? Era una parte, pues, que tenía poder, es una parte conocida en Marbella, son tal. Entonces ellos me estuvieron guiando en mi proceso, en todas las cosas. Y bueno, pues nuestro caso, judicialmente, yo tenía muchas cosas, o sea, yo tenía muchísimas pruebas. Yo cuando salió mi hermano, luego salió una amiga mía, También. otra chica que salió también, una prima mía, ¿vale? Y aún así, es que todo era mentira, ¿vale? Yo tenía informes del psicólogo de la Seguridad Social, del psiquiatra de la Seguridad Social, yo estaba medicada. Una de las testigos que llegué a juicio dijo que ella estaba con 9 años conmigo cuando él entró en la cama y me agredió sexualmente. O sea, que eso no pasa nunca. Eso, delante de personas incluso. Sí, o sea, que eso no pasa nunca, que en un juicio haya una testigo del abuso sexual infantil. Pues yo tenía todo y mi caso se archiva. Yo en ese momento estaba tan mal emocionalmente en mi vida que ya hasta yo dejé pasar el tema del juicio y todo eso. Y con el tiempo, pues me doy cuenta de que estos familiares que se habían posicionado de mi lado seguían estando en contacto con él, hasta el punto de que yo ya los veía como más cercanos a él. Pues nada, me llega un vídeo de una de esas personas de mi familia, influyente en Marbella, diciendo que gracias a ella mi agresor no estaba en prisión porque había metido los dedos judicialmente para que mi agresor no estara en prisión. No tiene ningún sentido que mi caso se archivara. Y encima, ¿y por qué se hizo un vídeo? No se hizo un vídeo, la grabaron. Hostia. Sí, en una conversación con gente de mi familia, encima se daba golpes de pecho diciendo que gracias, pues, que gracias que no estaba en prisión gracias a esa persona, que ella había influido. Entonces, claro, o sea, es como un choque mental el transitar todo el dolor, el luego traición por aquí, traición por allá. Luego, por ejemplo, los que al principio no me creyeron, después me han dado la razón y me han dicho, mira, Candela, para nosotros fue muy difícil todo, sabemos que lo habéis vivido 100% y me han pedido perdón llorando. Bueno. Entonces, eso también me ha validado mucho también el dolor que yo he sentido, ¿sabes? Y que hemos sentido los dos. Porque a nosotros se nos cuestionaba constantemente y se nos trataba de locos, de querer llamar la atención y de todo. Claro, y encima yo me hice la página de Somos Tu Voz, que alzaba la voz y es que no me daba vergüenza de nada, porque yo ya me di cuenta de que la vergüenza tenía que cambiar de lado y que estuviera en la parte del agresor, que yo ya hablaba sin límite y claro, eso a mi familia no le gustó. Que yo hiciera esas cosas. Porque yo ya ponía la cara, porque yo ya tal, entonces... Y eso que tú al final ni das nombre ni das nada. Porque de hecho no dices ni, vamos, ni me encantaría. Ni el parentesco, pero que tú cuidas también eso en cuanto a la protección, incluso de su imagen. Pero... Sí. Y entonces... Vaya, porque en Marbella sabe todo el mundo quién es. Ya. Entonces, ¿qué pasó en ese momento de ese proceso judicial que fue tan duro? Pues mira... nosotros tuvimos suerte de que cuando llegamos a la Policía Nacional a denunciar, ¿vale? Nos tocó una unidad que es la UFAM, ¿vale? Que es donde se denuncian estos delitos. La verdad que recibimos mucho apoyo por parte de los policías y las policías nacionales que habían allí, ¿vale? Que había allí. Pero sí que es cierto que ese primer recibimiento no lo tiene todo el mundo, ¿vale? Yo que me dedico a esto, por ejemplo, sé que hay chicas que van a denunciar y lo primero que le preguntan es ¿qué pruebas tienes? Y a lo mejor no tienes ninguna prueba. Y le dicen, si no tienes pruebas, pues ¿qué vas a denunciar? Y eso es desconocimiento, porque el Tribunal Supremo dice que con el testimonio de la víctima y una serie de pautas en ese testimonio puede ser la única prueba de cargo. Entonces hay mucho desconocimiento en todos los ámbitos. Claro, que no hay información, ¿no? Claro. Entonces sí que es verdad que ya te digo que nosotros tuvimos mucho apoyo en ese sentido. Denunciamos y bueno, pues el juez que nos tocó, pues no sé cómo calificarlo, pero a mí me preguntó si yo me dejaba con 9 años, que si yo quería y qué tipo de bragas me ponía con 9 años. O sea... ¿Y para qué?
para ver si yo era la culpable de... No, pero me refiero, por ejemplo, la praga que aporta Sí, eso. porque no sé si a lo mejor con unas pragas más sexuales con 9 Volvemos a lo años. mismo que pasaba en los comentarios de antes, ¿no? Sí, Provocación y que eso es la justificación a lo que ha ocurrido. sí. Qué fuerte. Es más, es otro... como te digo, es pegarle una patada al Código Penal, Ya. porque el consentimiento hasta los 16, los 18, no existe. Con 9 yo era imposible. Aunque yo quisiera, ¿eh? Aunque yo hubiera dicho, voy a tener una relación sexual Sí. a los 9 años con una persona más mayor que yo. No se puede. O sea, es un delito, porque el consentimiento está viciado. Entonces, esas preguntas a una persona que encima está destrozada, porque yo estaba destrozada, me había animado a ir a denunciar. Todo eso yo decía, con cada paso que daba era como, es que no sé para qué he venido. Y es que entiendo que haya gente que no quiera denunciar. ¿Y qué más viviste que quieras hoy aquí denunciar para que cambie? Pues mira, entre otras cosas, bueno, aparte de lo a veces poco preparado que está, ya te digo, no solo, por ejemplo, las comisarías de policía, los guardias civiles, en ese sentido, yo creo que nada más entrar una persona así, hay que darle un apoyo. En segundo lugar, hay preguntas que no se hacen y que no deben permitirse en un juzgado. Y sobre todo a víctimas de este tipo porque las estás revictimizando. Y hay otra cosa que no sé, yo porque estoy especializada en esto, pero hay muchos abogados que no lo saben, que se llama prueba preconstituida. Es decir, tú declaras una vez y se acabó. Ya. Y yo he visto gente que ha declarado 34 veces. Y otra vez revivir, y otra vez revivir. Y lo mismo, ¿no estás preparado para eso? No. Que es verdad que hay gente que, a mí hay chicas que yo pregunto y le digo, mira, tienes la oportunidad de declarar 2 veces porque tú quieras, pues también puedes declarar una sola vez y se acabó. Y ya te olvidas y me dejas a mí que yo lo peleé. Pero eso, tampoco nadie avisa de eso. O sea, te quiero decir, hay abogados que no están especializados, que cogen estos temas con la sensibilidad de una hormiga, que digo yo, chico, no cojas estos casos. Ya. Dedícate al tráfico de drogas, Claro. no sé, Sí, sí. a otras cosas. Pero para estos temas hay que tener mucha sensibilidad. Luego, por ejemplo, otra queja que tengo con el sistema, la salud mental. Buah. Vamos de que en España tenemos un sistema de sanidad maravilloso y la salud mental es un pedo, con perdón. Es una caca. O sea, yo estaba en riesgo 1, por así decirlo, o como se diga, y yo tenía una sesión cada 3 meses con el psiquiatra. Y yo era de las que más rápido iba, porque el psiquiatra me vio que yo estaba muy mal y tenía miedo de que yo hiciera cualquier tontería en ese momento. Y yo era cada 3 meses. Pero es que la que va cada 6 meses, la que va cada 8 o 9 meses, que tiene a lo mejor una cita al año y no se puede permitir, pues que es normal que se suicide, o con perdón, o sea, es normal que haya X suicidio, es normal que haya tantos trastornos en Y porque todo el mundo no tiene herramientas o no tiene, incluso, vamos a decirlo, el dinero que a veces hace falta por lo privado para poderte pagar lo que viene siendo una asistencia para tu salud mental. Y volviendo a ese procedimiento, ¿hubo represalias por parte del agresor o de la familia que sí estaba con él? Mira, él se ha dedicado desde ese momento a dejarme de loca, de desprestigiarme por, al final, donde nosotros vivimos, pues, es un sitio relativamente pequeño, ¿sabes? Nos conocemos prácticamente todos. Lo que pasa es que yo creo que al final, entre otras, la gente también lo conoce a él y sabe qué tipo de persona es, y a mí nadie ha venido a decirme tal. Pero a nosotros, bueno, a mi padre le han gritado en medio de la calle, en restaurantes han empezado a decirle cosas, de todo. A mí no, porque es que saben que yo le digo violador en su cara. O sea, a mí hace unos años yo me iba corriendo, agachaba la cabeza y me iba. A mí se acerca a día de hoy y le digo 4 cosas, porque miedo tengo 0 ya. Entonces... ¿Y eso que se archivara, no hubo opción de reabrirlo? Yo en ese momento no estaba preparada. Claro. Yo en ese momento ya no quería seguir. O sea, además estaba como muy decepcionada con la justicia. Ya. Y volver a empezar lo mismo, ¿no? Sí, y yo decía, ¿para qué? O sea, ¿para qué? O sea, yo llego a un punto en el que dije, mira... Tengo que mirar por mi salud mental. Exactamente, mi salud mental está por encima. ¿Qué necesito yo? Yo necesito apartarme de todo esto.
hacer vida con mi niña tranquilamente, dedicarme a mi trabajo y ya está. Y mi manera de hacer justicia es a lo mejor dar voz de otra manera. Así es. Entonces fue un poco lo que yo decidí hacer y la manera en la que le di un poco como sentido a todo esto. ¿Y qué secuelas te dejó todo esto? Pues mira, si te digo que yo era hasta el punto de que escuchaba una ventana hacer algún ruido o un cabecero que sonara o algo así, sonidos, a mí me entraba un ataque de ansiedad. Imagínate. Yo a día de hoy es cierto que tengo claro que esto es una cicatriz en mi cuerpo. O sea, esto me lo voy a ver toda la vida. Pero ya no me duele. Entonces, yo tuve mi herida que me sangraba, que me desangraba viva, pero a mí a día de hoy ya no me duele. Entonces, es algo que está ahí, que me voy a ver siempre porque esto no se olvida nunca. Esto nunca se olvida. O sea, a mí, entre las secuelas que me han quedado, por ejemplo, a día de hoy que yo he hecho muchísima terapia y todo eso y yo sé que sigo teniendo, es el miedo a que a mis hijos les pase. Yo tengo un miedo extremo. O sea, yo a mi hijo no lo dejo con nadie. O sea, te quiero decir, con mi familia muy, muy cercana y con personas de un círculo muy, muy cerrado. A mí me da un miedo atroz. Yeah. O sea, yo a mi hija la puse en un colegio femenino por el miedo que yo tenía de que le pasara cualquier cosa. Ya eso lo he ido trabajando y es verdad que ya estoy como mucho más curada en ese sentido y al final, ¿sabes qué? Creo que lo importante es que los niños estén informados. La prevención. Ahora vamos a hablar de eso porque también es interesante hablar de cómo podemos prevenir, que siempre, como decimos aquí, con muchos de los temas, muchas veces no es ponerle la tirita, sino evitar que esto se produzca. Y es muy importante esa formación, por decirlo de alguna manera, con los niños. Pero me gustaría, antes de pasar ahí, ¿de qué manera te ha afectado esto a las relaciones personales o de pareja? Puedo decir anteriormente, yo buscaba relaciones muy destructivas. Yo buscaba que de alguna manera me hicieran daño. A mí las relaciones sanas yo no las aguantaba. O sea, yo buscaba el riesgo, yo buscaba el dolor, yo buscaba ese hacerme daño. Lo que decías antes. Claro. El herirme. Entonces, relaciones tóxicas completamente. Cuando una ya empieza a sanar y a darse cuenta de que eso no soy yo. O sea, yo no es que fuera una persona tóxica, era una parte de mi vida y del trauma que yo había tenido y he empezado a sanar y a liberar todo eso, yo a día de hoy, pues con mi pareja actual tengo una relación sanísima. Claro. Estupendo y creo que esa es una de las cosas que tienes que enfrentar porque las relaciones personales en ese sentido son muy difíciles. Sobre todo que te sostengan, que sepan que hay días que son buenos y hay días que tú no vas a estar bien, que vas a tener ansiedad o que te vas a acordar de ciertas cosas o que a lo mejor haya una escena en una película que te recuerde y te bloquee. Entonces, el que no te cuestionen, el que simplemente te den un abrazo y te digan, mira, estoy aquí, tómate todo el tiempo del mundo, eso es maravilloso. Totalmente. Y a lo que decías antes de la culpa, que acabas de decirlo, porque muchas veces tienes culpa, eso muchas veces vuelve a tu mente. ¿La culpa cómo la gestionaste? La culpa con terapia. Terapia. Es decir, no se puede sanar solo. Debate, ¿no? Gran debate. Gran debate. A mí hay gente que me ha dicho que ha sanado sola. Luego hablando con ella me he dado cuenta de que estaba más tarumba que con cariño, ¿me entiendes? Sí. O sea, que no estaba bien. Esto al final es un trauma muy gordo. Entonces, cuando nos duele el corazón y tenemos una cardiopatía, vamos al cardiólogo. Cuando tenemos un problema mental, porque al final esto se trata de salud mental y va acompañado de trastornos de estrés postraumático, hay gente que tiene trastornos de la conducta alimentaria, hay gente que tiene trastornos límite de la personalidad, todo esto derivado del trauma y no son conscientes de ello. Y hasta que no empiezan a abrir todo, abrirse en canal, no empiezan a darse cuenta de que realmente necesitan esa terapia tan importante y enfrentarte a ti mismo y hablarlo y hacer muchos ejercicios, pero con una persona que sea profesional. A mí
Permíteme que yo dude Claro. que alguien sane. Que ojo, que si tú conoces a alguien y alguien me quiere decir lo contrario, yo estoy dispuesta a escucharlo. Efectivamente. Pero Por tu experiencia, por ¿crees mi que no? experiencia Claro. y por toda la gente que he conocido, ya te digo, y la gente que me han dicho que han sanado y luego no ha sido tan así, hablando con ella me he dado cuenta que tenían todavía Sí, sí. secuelas, creo que es muy difícil o prácticamente imposible. Sanar sin ayuda psicológica. ¿Y sanar es olvidar o aprender a convivir? Aprender a convivir. Es aprender a convivir con ese dolor y intentar que sea, como te he dicho, una cicatriz. ¿Y qué has aprendido tú de todo esto? Pues mira, yo he aprendido que tengo una valentía, que soy fuerte de cojones, con perdón. No, aquí, plena libertad, vamos. Después de todo lo que yo he vivido, ya te digo, de que me hayan violado no sé cuántas veces, que me haya intentado suicidar, que me haya enterado que mi hermano, que es lo más bonito de mi vida, le pasara eso, que mi familia me haya dado de lado, que se me haya cuestionado, no solo mi familia, el sistema judicial, todo. Y todo el dolor que yo he transitado, porque de verdad que es un dolor que es que te parte, te rompe en pedazos. Yo me he dado cuenta que si una quiere sanar y una pone de su parte, puede hacerlo. Solo hay que buscar dentro y quererse a uno mismo. Eso es súper importante. Es muy importante. Eso Yo es muy dije, importante. esto no va a poder conmigo. Este no va a poder conmigo. O sea, aquí voy a luchar por mí misma y porque tengo razones súper bonitas y porque la vida es maravillosa. Pero hay que buscarle el sentido y no quedarnos anclados en ese dolor y todo eso que efectivamente hay que transitar porque Y no permitirte podemos estar mal. permitirte estar mal. No ese Y el Mr. tiempo que haga Wonderful que siempre lo decimos aquí. Ay, tienes que estar siempre feliz. No, ¿verdad? Hay momentos en los que tienes que sentirte como una mierda. Total. Te permites sentirte Sí. como una mierda y mañana ya, ¿verdad? Sí. Y además es que es necesario sentirte con una mierda. Y sentir rabia, ¿eh? Sí, sí. Y sentir asco y transitar todas esas emociones. Ya te digo, yo he sentido mucho asco, he sentido mucha culpa, he sentido mucho... Claro, la culpa, como tú me decías, como yo la trabajando que yo no era la agresora sexual, te quiero decir. Claro. ¿Culpa de qué? Entonces, una psicóloga me ponía un ejemplo muy bueno y era... cuando tú vas por la calle y te roban el teléfono y llamas a la policía te pregunta ¿por qué le has dejado que te robe? ¿Y tú dónde tenías el teléfono para que te lo robaran? ¿Y tú estabas provocando ese robo? ¿De quién es la culpa? Del ladrón, lo tenemos claro todos. Pero en las agresiones sexuales no lo tenemos tan claro. Y se da la vuelta. Total. Y ese fue uno de los ejercicios que yo hice conmigo misma. Y otro era... ¿ves esa niña? Por ejemplo, una niña con 9 años. ¿Tú a esa niña le dirías que tiene culpa de estar siendo agredida? Y yo dije, no, pues a ti tampoco. O sea, eso es imposible. Y entonces, volviendo a ese sistema que decía que pone en duda y que todo eso, ¿qué está peor hecho? ¿La ley o cómo se aplica? Yo diría que ambas. Ambas, ¿no? Yo diría que ambas, sí. Ni la ley a día de hoy permite que las víctimas salgan resarcidas de todo esto, ni el proceso judicial lo permite, ni siquiera el personal que trabaja en el juzgado, incluyendo a los jueces. O sea, Muchas veces es más revictimizante el proceso que lo que hayas vivido. Porque a lo mejor tú has vivido algo, lo cuentas, tiene una buena acogida, lo sanas en terapia, ahora vas al proceso judicial y es que te están cuestionando. Es que el dedo lo tienen encima tuya. Es que aquí no se trata de intentar investigar al agresor, es que tú tienes que intentar demostrar lo que te pasó. Ya. Pero ya te digo que poco a poco, y voy a decir que gracias al sistema o a la conciencia que se tiene a día de hoy, poco a poco todo esto está cambiando. También está habiendo muchas voces, ¿eh? Sí. Que están saliendo. Sí. Y al final se cambia
cambiando la conciencia colectiva y que los que están arriba vean que hay una demanda de la sociedad a hacer cambios. Total. Porque si se tiene oculto y no se habla, al final es complicado. Yo siempre digo que lo que no se conoce no se valora y lo que no se valora no se mejora. Total. Qué buena esa. Porque Sí. es que es así. Y porque creo que, por ejemplo, este proyecto sirve para eso. Sí. Porque da a conocer muchas cosas, la gente lo valora, lo ve de otra perspectiva y luego ya cada uno podemos mejorar de alguna manera. Sí. Pero creo que es importante esas voces que estáis haciendo para que las cosas cambien. Sí. La información es fundamental en todos los ámbitos, ¿eh? Incluso en el sanitario. Sí. Muchas veces van mamás que yo, ya te digo que mamás con niños pequeñitos, a lo mejor de 3 años, 2 años, 3 años, esos niños a lo mejor no son capaces de manifestar ciertas cosas. Eso en un juzgado, estás perdido. Con un menor de 2, 3 años agredido, estás perdido. O tiene un daño físico, un desgarramiento o algo así y tal, o estás perdido. Porque eso se la metió la madre en la cabeza. Ya. Como el niño no es capaz de hablar o la niña, es muy difícil demostrarlo. Incluso he ido a veces con desgarro anal de un menor de 4 años y tener que pelear mucho, mucho, mucho para que eso siga adelante, ¿eh? Aunque los niños lo cuenten. O sea, los niños lo hablan y yo te digo que un niño no se inventa esto, o sea, y si se lo inventa porque se lo haya metido alguien en la cabeza, que ya te digo que el porcentaje de denuncia es un 0,02, me parece. En el caso de que el niño se lo inventara, tú lo llevas a un psicólogo y el psicólogo lo desmonta. Ya. Es que además es un niño. Porque los psicólogos están especializados en eso. Entonces, ¿Y entonces en qué falla? ¿Qué es lo que tiene que mejorar para que eso no ocurra? pues formación, Ya. Juanje. Estar más formados en esto. Claro. En los porcentajes que hay de agresiones, en los ámbitos en los que se dan, en formar a la pediatra de guardia, porque hay veces que la pediatra no sabe qué hacer. Ya. Al profesor que se lo cuentan en el cole, que tampoco, a veces tampoco. Es que eso es lo más importante, la formación. Los jueces, es que el sistema tiene que ir avanzando. Es que no estamos en los tiempos, con perdón, de... No voy a Totalmente. decir. Sí, pero vamos, que lo entiendo. Entonces tenemos que formarnos, los colegios, los centros sanitarios, los juzgados incluso, hasta la secretaria que te está tomando los datos Sí, sensibilizada. tiene que estar sensibilizada, porque un mal comentario que le diga o algo que tal, ya la víctima puede echarse para atrás del dolor y el miedo que siente a poner esa denuncia. Y entonces hemos hablado ahora mismo de cómo actuar, pero ¿se puede prevenir? Sí. ¿Cómo? Sí. Mira, yo no voy a decir que se pueda prevenir al 100%, pero sí un gran porcentaje puedes prevenir al niño con información y a los padres. Bueno, y a los colegios y... Sí. ¿Vale? Pero hay cosas que son básicas y que las tenemos que saber. 1. Las partes íntimas ni se tocan, ni se enseñan, ni tampoco tienes que tocar las partes íntimas de nadie ni vérselas. Si alguien te enseña sus partes íntimas, lo primero que tienes que hacer es, si estás en el cole, ir a alguien de confianza, o si esa persona de confianza no te presta atención o es incluso la que te ha enseñado sus partes íntimas, cuando llegues a casa se lo cuentas a papá o a mamá. Porque muchas veces es el profesor del colegio. 2, hay secretos buenos y secretos malos. Los secretos buenos te hacen sentir bien, como por ejemplo guardar en secreto el cumpleaños sorpresa de un amiguito. Y los secretos malos te hacen sentir mal, te duele la barriga, no te dejan dormir, te hace estar intranquilo. Esos secretos hay que contarlos. A mamá, a papá, al profe, a quien tú puedas. Si alguien te dice que no cuentes un secreto malo, es porque esa persona no es buena. Si te dice que no va a hacer algo de daño a papá, a mamá, a quien sea, es mentira. Tú no lo tienes que contar. Te vamos a creer sí o sí. O sea, que el niño tenga esa seguridad de que si lo cuenta le van a creer es fundamental. No obligar a los niños a dar besos.
Buah, que parece una tontería. Pero yo ya he escuchado cada vez más en redes que eso no se haga, ¿eh? Hay que decirlo que últimamente ahí parece Sí. también más conciencia en ese aspecto. Pero antes yo eso era como algo normal. Sí. Venga, dale un beso, que no quieres, dale un abrazo. Venga, dale un beso. Ay, qué niño más rancio. Sí, Ay, así. Pues es verdad. O sea, los niños tienen que tener autonomía. Es que dar un beso no es educación. ya. Educación es decir, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias, por favor. Eso es educación. No dar un abrazo a alguien que no quiere. No, es que el niño tiene que tener autonomía sobre su cuerpo y decisión sobre su propio cuerpo. Saber cuáles son los límites. Las partes íntimas hay que llamarlas por su nombre. Vulva o vagina, Claro. ano, pecho, Ujú. la boca, todo eso son partes íntimas. Y no hay que llamarlas con diminutivos, que eso es un error que de verdad parece una tontería, pero es que hacemos como que valgan menos. Ya. Como que no sean tan importantes. El culillo. No, porque es que vale incluso más. Porque el brazo dejamos que fulanito nos lo toque, pero es que el culo no. Es que el ano no. Claro. ¿Entiendes? Es que decimos boca, decimos cabeza, ojo, a nada, ningún órgano prácticamente ni ninguna parte de nuestro cuerpo le cambiamos el nombre excepto los sexuales. Sí. Es cierto. Y hablar sobre todo con nuestros hijos con naturalidad de esto. Porque esto no crea ningún trauma, ¿eh? El Porque trauma eso, lo bueno, crea... ahí entran después las ideologías muchas veces, incluso políticas, que dicen, no, en el colegio no se puede hablar de sexualidad ni parte del cuerpo porque estamos adoctrinando. Madre mía. Sí, sí. Tú que lo has vivido crees que es una forma de prevención, ¿no? Hombre, por favor, o sea, yo te digo en el... Ocultarlo no hace que esto no se produzca ni que te ayude, ¿no? No, yo... Una de las cosas que más orgullosa me siento a día de hoy fue que en el colegio de mi hija, por ejemplo, una de las materias que había en infantil era la prevención de esto. O sea, las partes del cuerpo, qué partes no se tocan, que si se tocan hay que contárselo a un adulto. Todo esto es fundamental. Y además hay muchas herramientas y muchos ejercicios que podemos hacer con los niños para aprender esto, que son de manera más... a lo mejor más ilustrativa, por ejemplo, poner un cuerpo humano, ¿no? Ujú. Y coger pegatina roja o verde. Si lo pongo, si se puede tocar es verde, si es rojo no se puede tocar. Por ejemplo, en la parte íntima va el rojo y así, el semáforo. Hay cosas hay canciones también que se les cantan a los niños. Hay muchas formas de prevenir, pero es importante hablarlo. Es fundamental hablar de esto, porque es que si no el niño no lo va a reconocer. Es que no, o sea, yo de verdad, mis dos niños desde que son muy pequeños tienen muy claro X cosas. Y luego gritar y decir no, no quiero. Nos cuesta mucho decir no. Porque nos han enseñado que decir no está mal, que hay que complacer aquí a todo el mundo. Y no. O sea, no, y gritar que no. Y enseñar a gritar. Y si te pasa eso y esa persona no te respeta, pues gritas. Y te vas corriendo. Y si no te puedes ir y te quedas porque te bloqueas, no pasa nada, te voy a creer. Ya me encargaré yo de que no te vuelva a pasar. Pero lo de gritar y decir que no es fundamental. Y te lo juro, yo con mi hija ensayo, con mi hijo, vamos, ensayo el gritar, el decir que no, Pero a veces digo, si todo esto yo lo hubiera sabido, Juanje, te aseguro que a mí no hubiera pasado ni la mitad de lo que me ha pasado. Pero es que antes no te daban ni la mitad de esta información. Y creo que esta información es un regalo, te lo juro. Pues porque sí. es fundamental. Yo ya te digo, nuestra conclusión es que tú digas, vamos, yo antes te lo decía que nunca lo digo, pero que tú digas, coño, ahora me entero, ¿no? Que digas con la palabra y con una palabrota incluso, ahora me entero, porque necesitamos enterarnos de muchas cosas. Y con testimonios como el tuyo nos sirve para decir, buah, esto está ocurriendo y tenemos que mejorar. Sí, total. Bueno, en esa caja tengo una cosita para ti. ¿Sí? Vamos a abrir a ver qué es. Ay, qué nervios. A ver, ábrela. ¡Qué nervios! Joder. ¿Quién es? Mi hermano. Yo por él todo. O sea, él lo sabe. Él me ha dado mucha fuerza también para que yo
cogiera impulso y todo eso, porque es que hemos vivido mucho nosotros y situaciones muy difíciles. Y siempre hemos estado juntos, nunca nos hemos enfadado, nunca nos hemos cuestionado. Para mí, tener a mi hermano es un regalo, el mayor regalo que me hicieron mis padres. Y si de algo me he sentido culpable todo este tiempo es de no haberme dado cuenta. Pero entiendo que yo no podía. Que yo era muy pequeña. Totalmente. Pero mi hermano se merece lo mejor del mundo, de verdad. ¿Os ha unido más esto? Sí. Sí, él es, ya te digo, él es mi mejor amigo, él es mi vida. O sea, yo no puedo tener más suerte. El mejor tío, para mis niños, es una persona maravillosa. Y además que no guarda rencor. Con todo el daño que le han hecho, él no guarda rencor. Ay, Que lo tenemos preparado. gracias. ¿Y qué valoras más de la vida? Yo una de las cosas que valoro, lo que más creo que diría a día de hoy es estar en paz conmigo misma. Estar tranquila. No entrar en guerras que no me pertenecen a veces. Cuidar mucho mi salud mental. Poner límites a lo que me hace daño. Y sobre todo no permitir nada a nadie, ni aunque sea mi familia. Y esa idealización que muchas veces tenemos de la familia y no tenemos por qué tenerla. En todas las familias se cuecen habas. Total. En todas. O sea, a mí me han llegado temas de abuso de familias que tú dices, son idílicas. Yeah. Mentira. O sea, mentira. Y además abusos intergeneracionales, o sea, del abuelo, el tío, ta. Entonces creo que no hay que idealizar la familia. La familia es la que está contigo. La que te cree, la que te quiere, la que te apoya. Eso es la familia. Y hay familias que de repente conoces a lo largo de los años que no son de sangre. Y son igual o más importantes que la familia. Mucho más. O sea, yo tengo amigos que son hermanos para mí. Y familia que no quiero ni ver en pintura. O sea, que de sangre que es que no... Nada, no... Ya está. Creo que lo importante es que te apoyen, que te crean, que te validen y que estén contigo y ya está. Pues yo no sé si tienes algo más que añadir. ¿No? ¿Está todo? ¿Hemos tocado todo? ¿Algo más del sistema? ¿Algo que quieras decir? No sé. Ten la libertad siempre aquí a decir lo que queráis. Pues mira, voy a añadir una cosa que me parece muy importante. Venga. Y que responde también a la pregunta de por qué tardas tanto y justifica el por qué tardas tanto en hablar de eso. Y mira, hay algo que lo explica muy bien y es que antes en el sistema judicial los delitos la prescripción del delito empezaba a contar cuando teníamos 18 años. Ahora la edad se ha subido a 35. ¿Por qué? Porque las víctimas no hablamos cuando queremos. Hablamos cuando podemos. Y de eso cada vez se tiene más conciencia. Estamos trayéndonos también de Europa o sea, una brisa de aire fresco y de conciencia sobre el abuso sexual que aquí en España nos faltaba también. Y bueno, creo que algo muy importante también es que habría que endurecer un poquito las penas. Y lo dices como abogada. Sí. Hay que endurecer las penas. En todos los sentidos. Porque esto te marca para toda la vida. Entonces, uno que entre 4 años salga y siga, pues no tiene sentido, la verdad. Totalmente. Ya está. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer esta charla contigo. He aprendido muchísimo de ti. Para mí es un lujo no solo haber tenido una persona con la que he conectado muchísimo. He tenido has explicado todo perfectamente, sino que además te dedicas a esto y que tienes la visión como profesional, te lo decía al principio, y para mí ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad que me ha encantado, me he sentido súper cómoda. Sí. He hablado de cosas que no había hablado nunca,
pero me voy feliz, la verdad. Y no hemos hecho preguntas incómodas, ¿no? No. Vale, vale. Al revés. Eso es lo importante, porque Al si no revés. estamos haciendo estamos cometiendo los mismos errores que han cometido otros. No. Hay que hacerlo siempre todo del respeto. Así que muchísimas gracias. Me queda la última pregunta, que es la más difícil, dicen algunos. ¿Qué consideras que es la felicidad? Sí que es la más difícil. Yo creo que la felicidad es sentirse bien con uno mismo. Da igual el sitio donde esté, da igual con quién esté, pero al final sentirse uno bien consigo mismo y libre de tomar las decisiones que necesite en cada momento. Importante. Me encanta, me encanta. Pues muchísimas gracias. A ti. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha llamado más la atención que no sabíais, que habéis aprendido al final de esta charla? Escribidnoslo en comentarios. También, como decimos, si tenéis algún testimonio, pues nos escribís, o algún conocimiento que podamos compartir en info@lutierproducciones.com, o un WhatsApp al 621-681-044. ¿Y ibas a decir algo? Sí. Sí, dime. Es random, lo puedo decir. Sí, claro, tú di lo que quieras. Es que hay una cifra muy heavy. Sí. O sea, que creo que merece la pena contarla, que hasta hace unos años el porcentaje era que el 85% de los casos de abusos sexuales es en ámbito intrafamiliar. Buah. Y este dato es de hace años porque realmente no tengo el dato actualizado, pero ya te digo, 85% en ámbito intrafamiliar. Se dice que 1 de cada 5 niños sufrirá abuso sexual en la infancia. Creo que ese dato es importante contarlo. ¿Y hay alguna explicación de por qué ocurre esto más de manera intrafamiliar? Porque es más fácil. Claro. Y menos sospechas, ¿no? Exactamente. Se tiene más acceso a los menores y es más fácil cuando los tienes cerca y cuando la gente confía en ti. Ya. Pues que contigo nos podemos llevar aquí muchísimo tiempo. No, tranquila, que simplemente si queréis que vuelva y hablar desde lo que vive como profesional, también escribirlo en comentarios, que ya sabéis que os hacemos caso. Y creo que se nos olvida una cosa, hablar de tus redes sociales, ¿no? Ah, sí. ¿Dónde te pueden seguir? Somostuvoz.ayuda. Genial, pues ahí queda, la podéis seguir en Instagram y en todos lados para que tengáis más conexión con ella y os enteréis de mucho más de lo que hemos hablado aquí, que esto te puede aprender muchísimo más. Ahora sí, como siempre decimos, si tienes un testimonio de superación, algo en definitiva de lo que podamos aprender, escríbenos un correo info@lutierproducciones.com o un WhatsApp al 621-681-044. Y porfa, suscríbete, dale a me gusta y todas esas cositas que ya sabéis que nos posiciona, nos ayuda, y eso es lo que nos está haciendo crecer y traer invitados tan interesantes como Candela. Así que muchísimas gracias por estar ahí.